Hola, buenos días. Espero que estén bien, que estén trabajando con las propuestas del aula virtual de manera grata, que les haya servido el material que se ha ido cargando. Sí sé que han tenido muchos problemas con la visualización de los videos. Bueno, esto obedece a cuestiones eminentemente técnicas, ¿sí? Yo sé que los videos son muy pesados y que eso depende y está determinado por ahí por los elementos con los que uno tiene en casa para armarlos. Yo tengo un teléfono que los hace muy pesados a los videos y también por ahí con la herramienta de edición. Yo sé que hay programas que tienen la posibilidad de hacerlos más livianitos a los videos. Bueno, todos estamos de alguna manera trabajando con lo que tenemos en nuestra casa en función de las limitaciones de la movilidad. Bueno, entonces en función de que ha sido una dificultad, estamos pensando que puede ser esta una opción para que ustedes tengan lo esencial de la clase, digamos que es la explicación, con un audio, y vamos a suprimir el video. Así vemos si podemos superar de esta manera esta dificultad que hemos estado advirtiendo en el aula virtual. Así todo, la última propuesta que se subió al aula virtual es de una guía de lectura y estudio para parte de los puntos de la unidad, ¿sí? La primera parte del punto 3, el punto 4 y el punto 5, ¿sí? De esta primera unidad. Están indicados en la bibliografía cuáles son los textos a los que refiere esta guía, que tiene 5 puntitos. Los 5 puntitos refieren concretamente a los títulos, ¿sí? Con el que los temas figuran en los textos, así ustedes se ubican. El tema de contextos, porque nosotros empezamos lenguaje y verdad. Nosotros desarrollamos, en el video ciencia, conocimiento y método científico, ¿sí? Iniciamos el punto 3 con lenguaje y verdad, que así se llama exactamente de la misma manera en el texto de Klimovsky, y están los 3 puntos que los van a guiar a ustedes en la lectura y construcción de su material de estudio. Verificación y refutación, y el tema de contextos, filosofía de la ciencia, epistemología y metodología, que es el punto 4, y características del conocimiento científico, que es el punto 5. Esto de contextos que está en el medio y no está referido en ningún punto con ese nombre, en ningún punto del programa, me interesa porque me va a dar pie a esta segunda parte del punto 3 de la unidad, que vamos a desarrollar un poco más en detalle. Ustedes advertirán que hemos puesto en el detalle de la guía, dice punto 3, primera parte. ¿Por qué? Porque la segunda parte es el desarrollo de las distintas propuestas de justificación, ¿sí? Se encuentra ligado al tema de verificación y justificación. El tema de los contextos se encuentra vinculado justamente a eso, porque al diferenciar en contexto de descubrimiento, contexto de justificación y contexto de aplicación, la explicación de qué consiste el contexto de justificación, es decir, la verificación, es lo que nos va a dar pie para este desarrollo en detalle de lo que sería la segunda parte del punto 3, que es todo el problema de la verificación. Bien, el de justificación o verificación, habíamos visto, es una comprensión, una noción o un concepto bastante conflictivo, porque habíamos referido ya en el punto de verificación y refutación la imposibilidad de la ciencia actualmente ya comprobada de dar cuenta de modo acabado de la verdad en términos aristotélicos, ¿sí? De la verdad correspondencia de algún enunciado en función del carácter provisional de los enunciados
científicos, ¿sí? Se puede establecer que un enunciado está corroborado suficientemente, que está confirmado en base a algunos antecedentes, pero decir que un enunciado es verdadero es como demasiado para la ciencia. Bien, pese a eso, se ha desarrollado bastante teóricamente en relación a esto y existen en consecuencia diferentes posturas. Una postura de epistemólogos que entiende que es absolutamente imposible hablar de una verificación o de una justificación suficiente y otras que entienden que sí. En función de lo que entiende que sí, hay que delimitar cuáles son los márgenes o las fronteras o el objeto sobre el cual va a versar esta verificación o esta justificación como problemática. Nosotros habíamos ya referido que los enunciados de primer grado, esto creo que lo dijimos en el módulo introductorio, los enunciados de primer grado se verifican a través de la contrastación, es decir, su valor de verdad se determina con la contrastación, con la verificación en la realidad de que el contenido del enunciado se adecue, ¿sí?, a la estructura de la realidad. Pero ¿cuál es el límite de esta posibilidad? Y justamente que el objeto del enunciado, es decir, el sujeto del cual se predique, refieran a hechos de la experiencia, ¿sí?, a objetos de la experiencia. En tanto y en cuanto el enunciado refiere a la experiencia, yo tengo la posibilidad de poder establecer esta comparación entre el enunciado y la estructura de la realidad, ¿sí? ¿Recuerdan el ejemplo de la billetera, de mi billetera azul? ¿Sí? El objeto, mi billetera azul, es un objeto de la experiencia, ¿sí?, de lo cual yo puedo tener experiencia. Pero si el objeto de mi enunciado es las billeteras, es decir, es un concepto, ¿sí?, es una construcción intelectual a partir de determinadas notas que voy a entender esenciales para poder decir que es una billetera y no una lapicera, de ese elemento, el concepto billetera, yo no puedo tener experiencia sensible yo puedo tener de mi billetera, de la billetera de aquel, de la billetera de la otra persona, pero no puedo tener experiencia de las billeteras, ¿sí? Estas generalizaciones a partir de los hechos son un problema al momento de la justificación, ¿sí? Es lo que se llama enunciados de segundo nivel. Existe un tercer nivel de enunciados que son los enunciados sobre objetos teóricos no observables, ¿sí? Pero bueno, vamos, me parece que a limitarnos por ahora a trabajar con estos enunciados de segundo grado. Y la pregunta es, ¿cómo se justifica? ¿Cómo otorgo validez? En otras palabras, también podríamos decir, ¿cómo se establece la ligazón entre este enunciado y alguna noción que la sustente suficientemente si el objeto no pertenece a la realidad? Bueno, en el desarrollo de las posibles respuestas de las más importantes, ¿sí?, de las más importantes las que vamos a ver nosotros. A esta pregunta vamos a desarrollar la propuesta de Platón, ¿sí?, el intuicionismo platónico, el intuicionismo kantiano, la respuesta del método demostrativo aristotélico y la propuesta del método inductivo a los fines de la justificación o verificación. Bien, entrando en el desarrollo de la propuesta del intuicionismo platónico, el autor al que estamos siguiendo refiere a que esta propuesta de justificación reposa en tres presupuestos, uno ontológico, otro nociológico y otro semántico. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto ontológico, ¿a qué refiere? Refiere a la composición de la realidad. ¿Qué es realmente? Si el mundo sensible o el mundo inteligible es lo que sustenta, en definitiva, el conocimiento verdadero. Ustedes saben que Platón postulaba
la existencia de dos mundos, el mundo de las ideas, que es el mundo de las formas, que es un mundo suprasensible, que es un mundo reflector, y otro mundo que es el mundo de la sensibilidad, el mundo en el que vivimos nosotros, el mundo de la realidad, que es dependiente de aquel. Todo aquello que nosotros experimentamos en nuestra vida no es más que una copia de mala calidad de aquellas ideas que tienen sus características, tienen las características como del concepto, digamos, las características de la esencia, de que son idénticas a sí mismos, que no son conflictivas, ¿sí? Una serie de predicados que ustedes pueden repasar, así como les había referido como bibliografía de apoyo en cualquier texto de introducción a la filosofía. Entonces, lo que sustenta la realidad sensible en la que experimentamos toda nuestra vida es aquel mundo de las ideas. Este mundo de las ideas no podemos aprenderlo de modo directo. Nosotros lo que directamente aprendemos en nuestro nivel de conciencia cotidiano es la realidad sensible, ¿sí? Pero es una mala copia, tiene cierto isoformismo, refiere el autor, es decir, que la forma que tiene la silla en el mundo sensible es similar, parecida a aquella forma de la idea de silla que habita en el mundo de las ideas, ¿sí? Es por eso que nosotros podemos reconocer en la realidad de que eso es una silla, ¿sí? Porque es parecido a aquella idea. En consecuencia, todo aquello que nosotros podamos construir en base a los datos de la experiencia sensible no es conocimiento confiable, no es verdadero conocimiento. Platón le llama que es una mera opinión porque versa o tiene por objeto a todo aquello que es inconstante, que es y deja de ser, que es mutable y en consecuencia no son todo aquello que debe predicarse de un conocimiento cierto, ¿sí? De un conocimiento verdadero, de un conocimiento valioso en consecuencia, ¿sí? ¿Cómo es entonces que podemos conocer? ¿Cómo es que puede adquirirse aquel conocimiento verdadero? ¿Sí? Yo los invito también a que hagan una leída a la alegoría de la caverna. Como les dije recién, esto lo encuentran en cualquier manual de introducción a la filosofía, pero también está esta alegoría de la caverna en cualquier manual de filosofía de nivel secundario, y si no en internet lo van a encontrar sencillamente. Sirve para explicar cuál es este proceso que el alma humana puede seguir a los fines de obtener verdadero conocimiento. Bien, entonces es aquí donde el postulado gnosiológico nos explica que, según Platón, la naturaleza del alma, este alma que está encerrada en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es el que experimenta las sensaciones, porque es afín a las cosas sensibles. En tanto que el alma, que es más afín a las ideas, se encuentra encerrada en el cuerpo y como atontada por estas nociones que le vienen de los sentidos sobre realidades que son tan ajenas a sí. Entonces, esta naturaleza del alma humana afín a las ideas es lo que le permite al hombre después, al humano sería, después de un proceso en el que de alguna manera va purificando su intelecto de las nociones que vienen de los sentidos, de la experiencia sensible, le permite llegar a aquellas ideas que perviven en el alma humana como un recuerdo, ¿sí? ¿Cómo es que han llegado a esta alma humana las ideas que permiten en la experiencia sensible reconocer una cosa como tal en función de esta reminiscencia? Es lo que Platón llama la teoría de la reminiscencia, del recuerdo. Y él postula, conocer es recordar. ¿Qué significa esto? Bueno, él postula
que el alma humana en otra vida vivió en aquel mundo de las ideas contemplándolas y por eso perviven en el alma humana como recuerdo. Hubo un momento determinado en el que el alma humana cae al cuerpo previo pasar por el río del olvido. Entonces el alma queda, como les decía recién, encerrada, medio olvidada de aquella experiencia, pero sí con algún registro remoto que le permite reconocer en la experiencia algún dato muy inmediato e imperfecto de aquellas ideas. Entonces, luego de un proceso determinado, que es el que de alguna manera relata en esta alegoría de las cavernas que yo les acabo de recomendar, puede el hombre recordar aquella idea que su alma presenta, aquel recuerdo, de la idea que el hombre conserva en el alma. Entonces, el verdadero conocimiento es el recuerdo de aquella idea que el alma tiene en razón de que en algún momento pudo contemplarlas y verlas, y es ese recuerdo, esa captación del intelecto, esa captación de la realidad de la idea a través del intelecto, del nous, ¿sí? Dice Platón, es eso el verdadero conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto ontológico? Y el del mundo de las ideas, ¿sí? Y el postulado gnoseológico refiere concretamente a que es el recuerdo de aquel mundo el verdadero conocimiento. Y la captación intelectual de las ideas se lleva adelante no es un proceso, sino es una captación directa, muy, muy simple, es la intuición intelectual, de ahí intuicionismo platónico. Entonces, el hombre conoce cuando recuerda la idea. Es para Platón en el interior del hombre, como lo era para Sócrates también, donde reside el verdadero conocimiento. ¿A qué refiere este postulado semántico? Al significado de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a cada palabra le va a corresponder una idea, que el significado de los términos está dado por las ideas. Está dado por las ideas a las que refiere. Es decir, que el significado de la palabra silla está conformado concretamente por los rasgos de la idea de silla a la cual el término refiere y nombra. Bien, entonces a partir de estos tres postulados tengo la posibilidad de justificar un enunciado científico, un enunciado del conocimiento. ¿Cómo se haría? ¿Sí? Aplicando en primer término el postulado semántico, es decir, que yo debo identificar los términos del enunciado y la idea a la que estos refieren. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que vincular el término, por ejemplo, zapato a la idea de zapato, el término mesa a la idea de mesa, el término carro a la idea de carro, ¿sí? Seguidamente, lo que hay que hacer es recordar la idea tal y como fue intuida por el intelecto en el momento en el que el alma se encontraba habitando el mundo de las ideas y contemplarla. ¿Esto qué quiere decir? Es el momento en el cual hay que ir más allá de los sentidos, ¿sí? Es decir, en el momento anterior, los sentidos me dieron el dato para identificar la idea, para saber en realidad a qué idea refiere. Pero en el segundo momento yo tengo que recordar, por esto reconocer es recordar la idea intuida, no en función de los datos de los sentidos, sino tal y cual el intelecto pudo captar las ideas y no
en función de los datos que la sensibilidad me da sobre el objeto experimentado. Que resta en última instancia, a los fines de establecer o la justificación del enunciado del cual partimos, el enunciado que buscamos justificar. Y lo que nos resta es compulsar que que exista correspondencia entre los términos del enunciado y no ya la experiencia sensible, sino la experiencia intelectual, es decir, la intuición intelectual de la idea a la cual refiere cada uno de los términos del enunciado. Es decir, que la correspondencia para poder justificar enunciados no de primer grado, sino de segundo grado, se tiene que dar entre el enunciado y la idea a la que cada uno de los términos refiere. A diferencia de Aristóteles o de los enunciados, esta verdad correspondencia aristotélica que es la que utilizamos con los enunciados de primer grado, que es la correspondencia entre el enunciado y los datos de la experiencia. ¿Se comprende cuál es la diferencia? Sin embargo, para este proceso o esta propuesta de justificación de enunciados de segundo grado, hay una crítica. Y esta crítica es de carácter gnosiológico, ¿sí? ¿Qué ocurriría en un supuesto de lo que se llama daltonismo de esencias? ¿Qué quiere decir esto? Esta dificultad, ¿en dónde se plantearía? Y se plantea justamente en lo que refiere Platón como presupuesto gnosiológico, en esta posibilidad de contrastar el enunciado con el recuerdo de la idea captada por intuición intelectual por nuestra alma o por nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir según esta objeción? Y puede que, si yo tengo el término círculo o la proposición círculo, Pedro se represente efectivamente la forma de un círculo, pero Juan, la imagen mental, el dato, el recuerdo que tenga para contrastar el término, sea un eclipse y no un círculo. ¿Cómo se supera entonces esta discusión? Es decir, ¿qué diferencia hay? Estableciendo cuál es la diferencia entre un círculo y un eclipse, es decir, la distancia que existe entre todos sus puntos y el centro. ¿Qué ocurre entonces? Y ocurre que esta operación es un proceso de la experiencia. Es decir, que nosotros para resolver esta posible dificultad que puede plantearse a nivel gnosiológico, solamente podemos resolverla acudiendo a la experiencia en lo concreto, es decir, contrastando la idea de cada uno con esta operación por la cual medimos la distancia entre el centro y cualquiera de los puntos del perímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el sustento último del conocimiento, el sustento último del enunciado, no es la idea intuida intelectualmente, sino un criterio que se encuentra en la experiencia. También existe otra objeción de carácter histórico, es decir, que si así fuera, si se podría justificar a través de este procedimiento todos los enunciados científicos o todos los enunciados del conocimiento, se avanzaría en el conocimiento de manera continua y acumulativa, ¿sí? Y sin embargo, nosotros sabemos que sobre esta concepción de que el conocimiento avanza de manera continua y acumulativa en una línea que no se interrumpe, ya ha sido cuestionada y puesta en tela de juicio por Kuhn, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de los paradigmas? De que hay una ciencia normal, de que luego hay una crisis, que luego hay una nueva propuesta para resolver hasta que se llega a un nuevo estado de ciencia normal, ¿sí? Repasen esos conceptos. Bien,
Otra propuesta en torno a la justificación de cómo es que se justifican los enunciados del conocimiento, de la ciencia, es el intuicionismo kantiano, ¿sí? Habíamos referido ya en clases anteriores que él postulaba la existencia de dos clases de realidades, ¿sí? La cosa en sí, o noumeno, que es lo que está en el mundo, y el fenómeno, que es aquel elemento con el cual yo construyo conocimiento. Estas dos realidades, si bien se refieren, no existe posibilidad de establecer si hay una equivalencia entre ellas, es decir, si hay una correspondencia entre uno y otro, porque él lo que dice es que la cosa en sí, lo que está en el mundo, es incognoscible. Yo no puedo saber no puedo hacer una copia de lo que está en la realidad. Sin embargo, mi conocimiento no es absolutamente ajeno a la realidad, porque tengo un aparato perceptor, mis 5 sentidos son facultades que lo que permiten justamente es establecer este nexo entre lo que está afuera de la persona y quien va a construir conocimiento. ¿Qué es lo que me permite la sensibilidad? La sensibilidad es lo que me permite captar la materia de aquello que es objeto de experiencia, ¿sí? Es decir, que yo aquí ya estoy refiriendo una primera mediación, ¿sí? Porque existen un montón de procesos que son absolutamente subjetivos, que están en el sujeto, en aquel que conoce, y no en la realidad en la que está la silla, el árbol, el auto, lo que sea que yo voy a poner frente a mí a los fines de conocer sobre él. Los sentidos permiten ingresar al sujeto una cantidad de sensaciones que se le representa de manera caótica, ¿sí? Estos son los datos que yo tengo de la realidad. Ahora, no tengo ninguna posibilidad que me permita justificar, que me permita dar cuenta de que existe una correspondencia acabada entre estos datos de la sensibilidad y la exterioridad a la que yo estoy sometiendo a mi proceso, a mi praxis cognitiva. Pero también es aquello que yo pongo frente a mí, la realidad, las cosas, el noumeno, lo que de alguna manera inicia este proceso, ¿sí? Es lo que estimula los sentidos y provoca estas sensaciones que llegan al sujeto. En el sujeto, refiere Kant, existen distintos procesos. Bien, pero tampoco es este caos de sensaciones los elementos con los que concreta y directamente ya se construye el conocimiento. Se construye lo que va a ser el objeto con el cual se construye el conocimiento. Habíamos dicho que las sensaciones se le representan al sujeto de manera caótica. Y de esta manera no va a ser posible construir conocimiento. ¿Qué hay que hacer entonces? Ordenarlas. ¿Cuáles son las formas con las que se ordenan? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son como los moldes con los que se ordena este caos de sensaciones para darle inteligibilidad? Hay como 2 filtros, ¿sí? Las sensaciones en principio se ordenan a través de las formas puras de la sensibilidad, que son el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio son estructuras que se encuentran en el sujeto, no están fuera. Fuera del sujeto no existe tiempo y espacio. Tiempo y espacio es lo que permite en un primer momento la construcción del fenómeno, ¿sí? Pero no concluye aquí. El entendimiento, con sus categorías, y estas son las categorías aristotélicas: cantidad, cualidad, relación, modo, etcétera, etcétera. Empiezan a establecer ligazones y relaciones entre los datos ya preelaborados de las formas puras de la sensibilidad, ¿sí? A través de estos
como estos dos filtros, o al cabo de estos dos filtros, adviene el fenómeno, ¿sí? El fenómeno es esa construcción, ¿sí? Es esta síntesis. Por eso Kant habla de juicios sintéticos a priori. ¿Qué es lo que sintetiza? ¿Recuerdan qué significa síntesis como tercer momento del método dialéctico? Síntesis, a esta noción de síntesis refiere Kant. ¿Qué es entonces el fenómeno? Es la síntesis entre la materia que se obtiene a través de la experiencia y las formas, el orden que el sujeto le imprime a aquel caos de sensaciones a los fines de construir el fenómeno que es el objeto de conocimiento. Es decir, que son los a priori. ¿Qué es a priori y qué es a posteriori? A priori es aquello que se encuentra en la mente con independencia de la experiencia. ¿Qué son los a priori del entendimiento, los a prioris que se encuentran en el sujeto? Pues las formas puras de la sensibilidad y las categorías puras del entendimiento. Estas no existen en el espacio, sino que son estructuras presentes en el sujeto y que el sujeto proyecta sobre este caos de sensaciones a fin de darle un orden, ¿sí? Entonces, ¿qué es el fenómeno? Es la síntesis entre la materia de la experiencia y la forma que aporta el sujeto que está conociendo. Estas formas son las que otorgan inteligibilidad al mundo, ¿sí? Y descansan en el sujeto. Y es entonces la remisión a aquellas formas que otorgan inteligibilidad al mundo y que están en el sujeto, el criterio con el cual puede establecerse el valor de verdad de un determinado enunciado. ¿Cuál será el enunciado o cuál será el juicio para Kant? Los juicios sintéticos a priori. Bien, entramos ahora a desarrollar la propuesta de Aristóteles y su método demostrativo a los fines de la verificación de un enunciado que ya ha sido formulado como una ley, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando nosotros vimos el módulo introductorio y la propuesta clásica, o la concepción, clásica de la ciencia y referimos a Aristóteles, desarrollamos la forma en la cual se construía el conocimiento según Aristóteles, ¿sí? Nosotros vamos a desarrollar ahora una segunda operación que tiene por objeto esto que habíamos referido recién, la verificación de aquellos enunciados que ya fueron construidos, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros vamos a ver ahora no es el método para la construcción de un conocimiento, sino el método o el procedimiento referido a la problemática de la prueba, ¿sí? Del conocimiento ya formulado, ya enunciado. Bien, de este método se da cuenta a través de 7 supuestos. El primer supuesto es de carácter ontológico. ¿Qué quiere decir esto o cuál es el contenido de este supuesto? ¿Sí? Refiere Aristóteles que cada ciencia o cada disciplina se ocupa de un género o de un tipo de entidad específico, diferente de otro y que forma su objeto de estudio. Esto ya también de alguna manera lo hemos referido. ¿Qué es el género para Aristóteles? ¿Sí? Aristóteles entiende que existen, en su lógica, él refiere distintos tipos de conceptos, ¿sí? Los que refieren al género dan cuenta de una clase de entidades, ¿sí? Que tienen propiedades esenciales que no están presentes en otras. ¿Qué quiere decir esto? Que los conceptos genéricos no existen en la realidad. Lo que decíamos hace un rato del tema del ejemplo de la billetera, ¿sí? ¿Qué tenemos en la realidad? Tenemos esta billetera, tenemos aquella mochila, ¿sí? En el ámbito de la ciencia,
¿Qué tenemos en la experiencia? Si estamos pensando, por ejemplo, en la biología, ¿sí? ¿De qué tenemos experiencia? Y tenemos experiencia de este árbol o del pino que tengo en mi casa, del pino que está en aquel lado, pero del concepto árbol o conífera, ¿sí? Yo no tengo experiencia, ¿sí? Yo tengo experiencia de esta planta, de la de más allá, tengo experiencia, como decíamos recién, de árboles, tengo experiencia de yuyos, tengo experiencia de hierbas, de arbustos, de árboles, pero siempre tengo experiencias singulares, tengo experiencias de un ejemplar, de cada uno de esos conceptos, ¿sí? A la vez existen conceptos genéricos más angostos, más estrechos, y otros más amplios, ¿sí? Algunos, en general los más amplios, justifican la existencia de una disciplina específica, ¿sí? Estos géneros más amplios conforman el objeto de estudio, ¿sí? De una determinada ciencia o disciplina. Y si bien habíamos dicho que estos conceptos genéricos tienen propiedades esenciales que no están presentes en otras y que permiten diferenciar un objeto de estudio de otro, por eso las disciplinas son diferentes y por eso las ciencias son diferentes, sin embargo, entiende que la metodología para fundamentar los enunciados que en el marco de cada ciencia o disciplina se profieran es común. El segundo supuesto es un supuesto lingüístico, ¿sí? Nosotros ya habíamos referido que si bien el conocimiento es una operación que acontece a nivel del intelecto, es imperioso que sean expresados en un juicio, que sean enunciados, ¿sí? De esta manera, la ciencia es entonces un catálogo de juicios, unos más amplios, otros más acotados, pero todos referidos al mismo objeto, el objeto de estudio de la ciencia o disciplina en el marco de la cual fueron proferidos. ¿Cuál es otro requisito del conocimiento? Estos enunciados, además, deben ser verdaderos, ¿sí? Y verdadero, en términos aristotélicos, da cuenta de una correspondencia, ¿sí? Pero además, esta verdad es de carácter semántico, ¿sí? Es la verdad que se predica del enunciado, del juicio. Ustedes van a ver en lógica, cuando vean la estructura lógica del juicio, que el juicio es una afirmación de la cual, tiene determinadas partes, de la cual se predica su verdad o falsedad, ¿sí? Ojo, en este punto que estamos hablando de verdad-correspondencia y ya habíamos visto que verdad no implica conocimiento, ¿sí? Es decir, que esta coincidencia puede darse por cuestiones absolutamente aleatorias y ajenas al conocimiento, ¿sí? Otro de los supuestos es el cuarto, vamos por el cuarto ya, es que estos juicios son enunciados universales. Nosotros habíamos visto ustedes saben también que los juicios por su cantidad se clasifican en universales, particulares y singulares. Los de primer grado serían los singulares, ¿sí? Aquellos que se refieren a un individuo particular, ¿sí? Del cual yo tengo experiencia. Pero ya sabemos que estos no son los enunciados con los que estamos trabajando en este momento, sobre los cuales estamos reflexionando. Nosotros estamos refiriéndonos a aquellos enunciados que tienen por objeto a conceptos genéricos, ¿sí? Aquellos que se refieren a un género, no a un sujeto en particular. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que son enunciados universales? Es que se aplican a la totalidad de los individuos de un género determinado, ¿sí? Como es en un enunciado general, por eso se habla de leyes. Uno de los caracteres de las leyes es que son de carácter universal, pero no es solo el carácter de las leyes.
nosotros decimos, y esto lo hemos también referido en varios encuentros de los que venimos teniendo, de los presenciales en el módulo y algunos por el video. Las leyes son enunciados generales, es decir, universales y necesarios. Y aquí entramos en el quinto presupuesto, ¿sí? ¿Y a qué refiere esto? Pues en la relación que existe en el enlace. El enlace puede ser necesario, contingente y posible. Es por eso que los juicios en la lógica, según su modalidad, se clasifican en apodícticos, asertóricos y problemáticos, conforme sean necesarios, contingentes y posibles. Es decir, que estos enunciados no son solo generales, ¿sí? No son solo universales, sino además de aplicarse a la totalidad de los individuos de un género, este predicado, aquello que predico de este concepto sujeto, es así necesariamente. De esta forma, si decimos los metales se dilatan al calor, ¿sí? En metales, aplicando el postulado de que son universales, metales van a ser todos los metales, todo aquel individuo, aquel elemento que individual, que singularmente sea un metal, se va a ver comprendido en el enunciado, en el juicio. Pero además se va a ver comprendido de manera necesaria, ¿sí? No es que algunas veces sí y algunas veces no. Si yo digo los metales se dilatan al calor y no hago ninguna excepción a pie siguiendo este enunciado, todos aquellos elementos que sean metales les va a corresponder el predicado, esto es decir, se dilatan al calor de manera necesaria, ¿sí? El sexto postulado refiere a que las deducciones lógicas que se hagan de esos juicios, las deducciones son inferencias que se mueven de lo general a lo particular, ¿sí? Si yo deduzco de un enunciado más amplio, derivo, aplicando reglas de la lógica, otro juicio que se aplica a un universo más acotado de individuos, ¿sí? Entonces, este sexto postulado dice que las deducciones lógicas de un enunciado, de los enunciados de una disciplina científica, son parte de ella. Es decir, todo aquello que yo infiera válidamente aplicando las reglas de la lógica de forma deductiva, son otros juicios, ¿sí? Otros enunciados que le pertenecen a la misma disciplina, porque yo me estoy moviendo en el marco del género que le corresponde a la disciplina, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la disciplina científica está como cerrada, ¿sí? Además, puedo inferir otra característica. Como yo no avancé en el conocimiento, no me fui más allá del enunciado genérico, sino que hice una inferencia aplicando las reglas de la lógica sobre un universo más acotado de individuos. La verdad de la que gozaba el enunciado más amplio se le transmite, ¿sí?, al enunciado que refiere a una porción más acotada del mismo universo. Es decir, que en los razonamientos de carácter deductivo, si son verdaderas las premisas, la conclusión necesariamente es verdadera. Entonces, ¿cómo se establece la verificación de los enunciados, que es el séptimo presupuesto? Y por remisión al valor de verdad de las premisas de las cuales se infiere la conclusión, es decir, el juicio o el enunciado que yo quiero verificar, que yo quiero justificar. Por ejemplo, ¿cómo yo justifico el valor de verdad del enunciado que refiere, mi anillo se dilata al calor? Y bueno,
de dónde obtendrá su valor de verdad. Y pues de aquel enunciado que dice que el oro se dilata al calor, y este a su vez de aquel enunciado que dice los metales en condiciones normales de presión y temperatura se dilatan al calor, ¿sí? Es decir, que yo me tengo que remontar al valor de verdad de mis premisas, es decir, de juicios que refieren a un universo un poco más amplio de aquel al que yo estoy refiriendo en el enunciado que pretendo justificar. ¿Qué ocurre con esto? Que siempre yo voy a necesitar una premisa anterior y más genérica a cuyo valor de verdad yo me remito a los fines de justificar el valor de verdad de mi enunciado. Es decir, que siempre voy a necesitar que detrás del enunciado que yo estoy prefiriendo exista otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Esto se llama regreso al infinito, ¿sí? Y como esto evidentemente no puede ser de esta forma, surge la necesidad de que a algunos de sus enunciados se verifique de otro modo. Hay determinados enunciados que yo sí voy a poder verificar a través de este método, ¿sí? El método a través del cual yo remito a enunciados que pertenecen al mismo género, pero que son más amplios, ¿sí? Es decir, que el enunciado que yo pretendo, refiriendo que el enunciado que yo pretendo justificar es deducción de otro cuyo valor de verdad ya se encuentra probado. Pero bueno, hay algún tipo de enunciados que tienen que ser por naturaleza o la naturaleza de su verificación otra distinta de esta, porque si no, no vamos a terminar más. No vamos a poder justificar este sistema cerrado al que refiere Aristóteles al dar cuenta de cada disciplina o de cada ciencia. ¿Cómo serán estos enunciados? Bueno, él refiere que existen en la base de cada disciplina enunciados que son puntos de partida, ¿sí? Existen distintos tipos de estos enunciados, refiere a los axiomas, postulados y definiciones, y tienen en común que por su simplicidad permiten justificarse por simple evidencia de verdad. Y esta simple evidencia de verdad es percibida por intuición intelectual. Y acá ustedes advertirán que estamos en el mismo lugar al cual llega Platón, ¿sí? En última instancia, el axioma y su evidencia de verdad resulta tan intuicionista como aquel intuicionismo platónico, porque yo de estos axiomas no tengo experiencia sensible. Ninguno de estos enunciados de los cuales estábamos refiriendo tenemos experiencia sensible. ¿En dónde estaría eso, el fundamento, de la justificación? En una operación de intuición intelectual y que en consecuencia le cabe al método demostrativo aristotélico las mismas objeciones o las mismas críticas que habíamos desarrollado cuando terminamos de ver el intuicionismo platónico. Bien, finalmente vamos a desarrollar ahora la propuesta de la inducción como método a los fines de la justificación de un enunciado, ¿sí? De la verificación de un enunciado. Si estamos hablando de inducción, necesariamente vamos a recortar la aplicación de lo que referimos al ámbito de las ciencias fácticas. No sé si ya lo habíamos dicho, no recuerdo, pero ustedes saben que las ciencias se clasifican en ciencias formales ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que tienen por objeto entes que no existen en la realidad, sino que son una a priori, son independientes de la experiencia. Como por ejemplo la aritmética, la geometría y la lógica. Estas ciencias trabajan con categorías que tienen una referencia inmediata con la realidad, ¿sí? Porque trabajan con cantidades, con formas, trabajan con categorías del pensamiento, ¿sí? Pero estos elementos no se encuentran en la realidad. Sin embargo, existen otras ciencias que estudian y que refieren sus estudios a los hechos, ¿sí? A aquello que acontece en la realidad.
Y las ciencias fácticas, a su vez, se clasifican en ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, si estamos hablando de induccionismo o de un principio induccionista o de un método inductivo, vamos a aplicar necesariamente nuestra reflexión a las ciencias fácticas, porque es de lo único que nosotros podemos tener experiencia, porque los objetos de las formales son a priori, son independientes de la experiencia. ¿Se comprende? Bien, pero también es necesario hacer otra aclaración. Nosotros estamos pensando en este momento en la inducción como un método para justificar, es decir, estamos pensando en contexto de justificación. Recuerden, no estamos pensando el método inductivo a los fines de aplicarlo a los procedimientos de un contexto de descubrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bien. Si nosotros hablamos de la aplicación del método de inducción a los fines de la construcción de conocimiento, nos estamos refiriendo concretamente al supuesto de nuestro pavo inductivista, el del cuentito de Bertrand Russell, ¿sí? Es aquel con el cual, luego de acumular una determinada cantidad de experiencia, suficientemente grande para ser representativa y no haber registrado ningún contraejemplo, al cabo de esa acumulación de experiencias yo puedo construir una teoría, es decir, la experiencia como fundamento de la teoría, ¿sí? Sin embargo, ahora nosotros vamos a pensar en el método inductivo como un procedimiento para justificar una teoría que ya está construida. De alguna manera, entonces, nos estaríamos refiriendo a la utilización de este método en una tarea como la que proponía Popper, ¿sí? Es decir, que yo parto ya de una teoría que ya está conformada como punto de partida y la inducción se va a operar a los fines de verificar o refutar la afirmación que está contenida en la teoría. ¿Qué es la inducción? Algo ya habíamos estado refiriendo y el razonamiento inductivo ustedes lo van a ver en lógica, pero bueno, como para poder adelantar. Es una forma de razonamiento en la cual, a partir de premisas singulares, se concluye en un juicio que es de carácter universal. ¿Sí? Es una generalización, que son premisas singulares, lo que referíamos como enunciados de primer grado, ¿sí? Aquellas afirmaciones, aquellos juicios que tienen por objeto objetos, valga la redundancia, o elementos de los cuales yo puedo tener experiencias sensibles, es decir, de los cuales puedo llevar adelante una observación. Y la conclusión general se va a aplicar a todos los individuos de ese género. Es decir, que va a ir más allá de aquellos individuos de los que yo tuve experiencia y pude observar, a todos los individuos a los cuales le corresponda esa categoría sobre la que yo estoy profiriendo esta ley. Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones de la inducción a los fines de verificar? Y las condiciones son dos, las que ya referíamos recién, que nuestra experiencia, nuestras observaciones versen sobre una muestra suficientemente grande, es decir, que sea representativa, y que en la experiencia que yo desarrolle sobre todos esos individuos que pertenecen al mismo género, no se encuentre ningún contraejemplo. Es decir, que si se cumplen estas dos condiciones, de alguna manera la conclusión, que recuerden, es de carácter general, universal y necesario, está verificada. ¿Cómo está verificada? Bueno, provisionalmente, pero está verificada. ¿Esto qué significa? Significa este salto que habíamos referido recién, salto de una experiencia singular, limitada, por más grande y representativa que sea, limitada, porque la experiencia siempre va a ser particular,
¿sí? Va a ser un conjunto de enunciados singulares, ¿sí? Y a partir de ahí construir no un juicio particular, sino un juicio universal, una generalidad. Y lo que nos estamos preguntando nosotros, si estamos pensando en este principio, en la inducción, para justificar este procedimiento, es cómo podemos justificar el principio de la inducción, es decir, cómo podemos justificar esta forma de razonar a los fines de poder justificar, poder verificar un determinado enunciado. Es decir, en otras palabras, ¿por qué razonando de esta manera podemos tener por válido o justificado un determinado enunciado o juicio? ¿Ello por qué? Por esto que referimos recién, porque estamos dando un salto, nos queda ahí algo que no termina de rellenarse, hay un salto de una acumulación de experiencias particulares que siempre van a referir solo a parte de la realidad y en base a los cuales, según la aplicación de las reglas de la lógica, a lo sumo podríamos inferir valor de verdad de un enunciado de carácter particular y no de uno general. El punto es este, ¿cómo justificamos este salto? Esta crítica Popper la desarrolla a través de el trilema de Fries. En este razona de la siguiente manera, ¿sí? Existen tres posibilidades, tres caminos posibles para justificar la inducción como principio. Una forma de razonar es a través de un principio de carácter lógico, es decir, la inducción es un razonamiento correcto. Es correcto razonar de esta forma. En consecuencia, sus premisas transmiten su valor de verdad a la conclusión. Otro principio sería de carácter gnosiológico. Esto implicaría creer, pensar que este principio del induccionismo, de la inducción, es similar a aquellos principios, a aquellos axiomas a los que refería Aristóteles, ¿sí? Como fundamento, presupuesto, como fundamento, como presupuesto, como aquello que sostiene, aquello que está en la base de toda disciplina, toda ciencia y que tiene un valor de verdad que es absolutamente evidente y que se capta por intuición intelectual. Si la inducción, el principio de la inducción es un axioma, su verdad podría o tendría que verificarse por su autoevidencia, ¿sí? No se puede desarrollar ningún procedimiento para dar cuenta de la verdad del principio, ¿sí? Es decir, la aplicación sola del principio a mí me va a garantizar que este procedimiento que yo realizo a los fines de la justificación, ¿sí? Va a traer como consecuencia de que el enunciado se encuentra verificado, al menos provisionalmente. Y otro principio, otra posibilidad de justificar la inducción como un principio válido a los fines de la justificación es un principio de carácter empírico. Es decir, tantas veces hemos utilizado este procedimiento para justificar conclusiones y estas veces llegan a conformar una muestra suficientemente grande y yo no encuentro un contraejemplo, entonces a consecuencia de la experiencia sobre el principio empirista, yo puedo tener probado el empirismo como un principio válido a los fines de la justificación. Sin embargo, uno a uno, estos enunciados son revocados por el razonamiento que presenta Popper en este trilema. Vamos a empezar por el último, ¿sí? Por el principio de carácter empírico. Esto presenta una primera dificultad que significa pretender probar un principio a través de su propia aplicación, ¿sí? Esto es una circularidad. Yo quiero probar la inducción como principio a través de la inducción, de una metainducción, ¿sí?
esta circularidad ya es un vicio del pensamiento. Pero por otro lado también, si vamos a los hechos, sabemos que hay un número suficientemente grande de inducciones. Muchas han sido exitosas, pero también hay otras que no, ¿sí? Y ustedes advertirán entonces que esta última afirmación que yo hago es de carácter empírico también. Entonces, este principio de carácter empírico a los fines de probar o justificar el principio de inducción ya es descartado. ¿Qué ocurre en relación al principio gnoseológico? ¿Sí? Este que entendía que era un principio similar a los axiomas aristotélicos. Exactamente lo mismo que pasa con el método aristotélico y el platónico también, ¿sí? Ustedes recordarán que se les aplica a ambos la misma crítica del daltonismo de esencias y lo que refiere la historia de la ciencia, ¿sí? Y en relación con el principio de carácter lógico, lo prueba Popper a través del siguiente razonamiento, ¿sí? Existen razonamientos de carácter inductivo en los que todas las premisas son verdaderas y sin embargo la conclusión es falsa. Para ello refiere un relato que pone como ejemplo en el cual dice que la Argentina, el gobierno de la Argentina contrata a un científico alemán para que lleve a cabo una determinada investigación. Firman un contrato, en consecuencia, este hombre suspende todas sus actividades y se traslada a la Argentina. El tiempo que a él le lleva reorganizar su vida y trasladarse a la Argentina, en ese ínterin cambia el gobierno. Cuando llega a la Argentina, él se presenta y el nuevo gobierno le dice, no, mire, ¿sabe qué? A mí esta investigación no me interesa. Así que vuelva a hacer, vea lo que hace, porque yo no. Pero bueno, este hombre tenía un contrato, en función del contrato requiere que se lo respete y en consecuencia a desarrollar su investigación a cambio del costo que ya habían, o del precio que ya habían acordado. Pero bueno, le dice, ¿y sobre qué investigo? No sabe qué, bueno, entonces si yo de todos modos le tengo que pagar, usted investigue sobre lo que quiera, ¿sí? Entonces este hombre empieza a trabajar metódicamente y comienza a realizar una acumulación de premisas que son todas verdaderas. Entonces empieza el primer día, el número 1 es menor que 1.000.000. Otro día, el número 2 es menor que 1.000.000. El número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7 y así sucesivamente. Todas cantidades menores que 1.000.000. Hasta que llega a una acumulación de premisas realmente importante, que es la número 500.000. Y obviamente el predicado de 500.000 es menor que 1.000.000. Ocurre en este punto que concluye el tiempo estipulado en el contrato y él se tiene que volver a su lugar de origen y entregar el trabajo en el lugar en el que esté. Pero bueno, le tiene que dar un cierre, entonces al cabo de esta acumulación suficientemente grande, es decir, que tenemos una muestra de números naturales realmente grande, y es representativa, y en todo ese muestreo no se encontró con un contraejemplo, es decir, que yo aplico estas condiciones del principio de inducción y válidamente puedo concluir de la siguiente forma: todo número natural es menor que 1.000.000. Y sin embargo sabemos que no todos los números naturales son menores que 1.000.000. Si bien es cierto que todos los números referidos en las premisas son menores que 1.000.000, existen números naturales mayores a 1.000.000. Y cumplido las condiciones de ser una muestra suficientemente grande para ser representativa y no encontrarse en todo el muestreo con un contraejemplo, sin embargo, es falso. ¿En qué concluimos con esto? Que el principio de la inducción no es un principio por el cual pueda validarse o justificarse el conocimiento. A lo sumo, la inducción
será un método adecuado para la construcción de una hipótesis, de una conjetura que a posteriori yo tenga que justificar a los fines de falsar o, en los términos de Popper, ¿no? O verificar, ¿sí? Pero tendré que ver cuál es el método. Este método, no. Bien, espero que les haya quedado claro o por lo menos que les haya servido para una aproximación comprensiva. Insisto con que vayan haciendo un proceso de carácter progresivo en su estudio, no dejen para último momento, dejen que las cosas se asienten en la cabeza, que tengan posibilidad de tener dudas, ¿sí? Y no dejen de subir las dudas, así también nosotros vamos planificando en función de sus dudas cuál sería la mejor estrategia o el mejor material o la mejor propuesta para aquella oportunidad en la que podamos encontrarnos en una clase presencial y conversar sobre esto. Bueno, hasta el próximo encuentro. Aprovechen este tiempo, quédense en sus casas, no salgan a tontear. Es una situación muy complicada y en la medida de que seamos consecuentes con la situación, las vamos a poder resolver de la mejor medida. Va a ser mejor para todos, para ustedes, porque no se van a enfermar, porque toda su gente va a estar bien y porque han aprovechado el tiempo fructuosamente para estudiar. Les mando un abrazo, nos estamos viendo en el próximo encuentro.